Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Hoy día marca el 9º domingo después de Pentecostés y hoy día seguimos con la parábola de la mala hierba y el trigo. El domingo pasado escuchamos una parábola acerca de cómo Dios va por el mundo sembrando la semilla de su palabra. Hoy día vamos a escuchar acerca de cuando Dios siembra su palabra y cuando hay creyentes, el trigo, ¿qué pasa cuando viven junto con los que no creen en Jesús? Y Jesús se refiere a ellos como la mala hierba. Vamos a comenzar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para purificarnos y perdonarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos Dios ahora nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les hace hijos de Dios y les concede el Espíritu Santo. La Biblia está clara: el que cree y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Te suplicamos, Señor, que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas, para que nosotros, que sin ti nada bueno podemos hacer, por tu gracia seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio designado para el noveno domingo después de Pentecostés proviene del capítulo 13 de San Mateo. Aquí tenemos delante de nosotros la parábola de la mala hierba y más tarde entonces la explicación de la parábola de la mala hierba. Mateo escribe: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga,
apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que, al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Una vez que se despidió de la multitud, Jesús entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes vieron el video del domingo pasado, entonces es posible que todavía recuerden que el sermón se trataba de la parábola del sembrador. Y el pensamiento principal fue que el cristiano es plantado por la semilla de la palabra. En otras palabras, la pregunta que se hizo el domingo pasado fue: ¿cómo se convierte la gente en creyentes? O mejor aún, ¿cómo es que llega el reino de Dios a este mundo? Y la respuesta fue que Dios hace creyentes a través de la semilla de su palabra. Así como un granjero va sembrando la semilla en su campo, también Dios va por el campo de este mundo sembrando su palabra en los corazones de los hombres y las mujeres. Hoy día seguiremos el tema del reino de Dios, pero no vamos a responder a la pregunta ¿cómo viene el reino de Dios?, sino más bien ¿qué tal con los que no se hacen parte del reino de Dios? En otras palabras, ahora que hay creyentes plantados por el mundo, ¿qué pasa con los no creyentes? Es que eventualmente todos, incluyendo los no creyentes, se convertirán en hijos del reino e irán al cielo. Bueno, Jesús respondió a esa pregunta la semana pasada diciendo no todos se convertirán en creyentes. Dijo que la realidad es que vivimos en un mundo lleno de creyentes e incrédulos, y luego, por medio de una parábola, Él nos dice cómo debemos vivir junto con los que no creen en Jesucristo. Y ese realmente es el propósito de esta parábola que hemos llegado a conocer como la parábola de la mala hierba o la maleza. Jesús quiere explicar a sus discípulos cómo son las cosas en este mundo caído. Hay creyentes y hay incrédulos. Y usando la analogía de la agricultura, Jesús dice que hay trigo y también hay mala hierba. Entonces, ¿qué pasa con la mala hierba? ¿Deberíamos los cristianos ir por todo el mundo y nada más arrancarla?
Para decirlo de otra manera, tal vez ustedes se han preguntado esto antes. Jesús, ¿no es malo que los creyentes e incrédulos vivan uno al lado del otro en este mundo? Bueno, por eso Jesús les dijo a sus discípulos esta parábola. Y él dijo esto en el versículo 24. Dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es este hombre que sembró buena semilla en su campo? Jesús dice, el que sembró la buena semilla en su campo es el Hijo del Hombre. Esa es una referencia al Mesías. Esa es una referencia a Cristo mismo. En otras palabras, dice Cristo, yo soy el que sembró buena semilla en el campo de este mundo. Así que noten primero que el Hijo del Hombre, Jesús, produce un resultado sobrenatural con su siembra. Él llena el mundo con lo que él llama hijos del reino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no tiene que ver con el género o el sexo de uno, tiene que ver con el hecho de que un hijo es alguien que heredaba lo de su papá. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que tú y yo y también todos los que creemos en Jesús como el Salvador, somos ahora mismo contados por Dios como hijos de Él. Hijos del Rey, herederos del reino de los cielos. Nada más piensa en eso. Cristo es el Rey, tú y yo somos hijos e hijas de ese Rey, lo que significa que según Dios, ya somos considerados príncipes y princesas mientras continuamos viviendo nuestras vidas en este mundo. Yo sé que no siempre parece así, pero según Dios es así. Así que en este mundo Jesús ha sembrado. Y la verdad es que Jesús sigue sembrando su buena semilla, que es la palabra. Él sigue sembrando la buena semilla de la palabra cada vez que un creyente habla la palabra de Dios a otro. Jesús continúa. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esta es una pregunta muy interesante porque miramos a nuestro alrededor en el mundo y especialmente hoy en día y en estos tiempos modernos vemos el desorden en el que está en el mundo hoy en día y nos preguntamos, pero Dios, ¿no es que sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces vinieron todas estas malas hierbas? Ahora, la palabra griega que se traduce al español como mala hierba indica un tipo de planta que es muy similar o parecido al trigo, se parece al trigo. Incluso se podría decir que su apariencia herbal podría engañar al ojo inexperto. Pero los cristianos eruditos saben la diferencia, ¿no? Los cristianos entrenados son capaces de separar las dos cosas en sus mentes. ¿Qué dice el granjero sobre la infestación de cizaña en su campo? Dice, déjala ahí. Qué interesante. Dice, déjala ahí, no la arranquen, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Ahora bien, hacemos bien en detenernos aquí para comprender lo que Jesús está diciendo. Primero está diciendo que sí hay un enemigo. Se llama el diablo. Y el diablo también está activo en la siembra de su semilla. O sea, a veces descartamos, especialmente en los Estados Unidos, descartamos la presencia activa del diablo en este mundo. Sabemos
que está ahí, por lo menos nos han dicho que está ahí, pero yo no sé cuánto pensamos en el diablo como el que realmente está detrás de todo lo malo que está pasando. Yo no sé cuánto lo consideramos una amenaza a nuestras vidas personales y a las vidas de nuestros hijos. Pero un enemigo es alguien que se opone a ti, ¿no? Que está en tu contra. Un enemigo nunca es neutral. Y por eso Jesús compara la semilla del diablo con la mala hierba. Una cosa que yo he aprendido al tratar de mantener el césped de mi yarda a lo largo de los años es que las malas hierbas no son neutrales. Impiden el crecimiento del césped, superan al césped o en este caso al trigo, de modo que el trigo no puede crecer en todo su vigor, porque las malas hierbas lo impiden, lo ahogan. A menudo mantiene la planta buena, atrofiada en su crecimiento. Una pregunta. ¿Los cristianos de hoy en día se han atrofiado en su crecimiento debido a la infestación de mala hierba inmoral a nuestro alrededor? La industria del entretenimiento no es moral. Y sin embargo, eso es probablemente lo que nos llena la mente más que cualquier otra cosa. Así que necesitamos decirles a los jóvenes entre nosotros que ustedes deben ser conscientes de lo que permiten entrar en su mente, porque basura dentro, basura afuera. Eso es muy verídico, ¿cierto? Basura adentro, basura afuera. Y por tanto entendemos la razón de la pregunta de los sirvientes. ¿Quieres, Señor, que vayamos y arranquemos las malas hierbas? Tiene sentido desde un punto de vista puramente lógico. Los granjeros no permiten que la mala hierba crezca con el trigo. No, mejor deshacerse de ella. Algo así como lo que está sucediendo con la cultura de la cancelación que está presente hoy en día. La gente incrédula dice, no nos gusta tu punto de vista. Está hablando a los cristianos, no nos gusta su punto de vista, así que vamos a eliminarlos. Es muy revelador que Jesús diga, no hagas eso. Es muy revelador en cuanto a su carácter, ¿no? ¿Quiere Jesús vengarse de los que no creen en Él? ¿Quiere Jesús forjar un reino de creyentes por la fuerza? ¿Es la cara principal de Jesús una cara de juicio hacia el mundo o prefiere Jesús esperar, tener paciencia, dejar que los creyentes y los incrédulos vivan juntos para que los creyentes puedan influenciar a los incrédulos? Para que al final ellos también puedan evitar el juicio. Muy interesante. Ahora, no es que Jesús diga que no habrá ninguna consecuencia para los que se niegan a creer en Él. Él no dice que no va a haber ningún juicio para los que hacen atrocidades en el mundo. Sí habrá un juicio. La Biblia está clara. Aquellos que no acudan a Jesús para pedirle el perdón serán juzgados y serán juzgados según sus pecados. Los que creen en Cristo están perdonados, por eso también serán juzgados, pero no serán juzgados según sus propios pecados. Serán juzgados según la santidad de Cristo, por la fe. Pero ese juicio es para Cristo. Solo para Cristo, no es para nosotros andar juzgando a todo el mundo. Ese juicio, dice Jesús aquí, es para después, es para el último día, no es para ahora. ¿Por qué? Porque creo que es una pregunta candente que tienen muchos creyentes. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué
Dios permite que haya tanta maldad en el mundo o por qué Dios quiere esperar a separar a los creyentes de los no creyentes. ¿Por qué Dios no simplemente juzga a todos ahora? Y a eso yo digo, ¿y si Jesús hubiera decidido juzgarte a ti antes de que tú llegaras a la fe? ¿Y si Jesús no fuera paciente contigo cuando pecaste en tu vida? ¿Y si Jesús decidiera vengarse de ti por tus ofensas hacia Él en vez de tener misericordia de ti? Jesús usa una frase muy importante para responder a los sirvientes que le preguntaron, ¿quiere, Señor, que vayamos a arrancar la cizaña? Él dice, no. Y luego dice el por qué. Dice, porque mientras arrancan la mala hierba, pueden arrancar el trigo con ella. Si saliéramos nosotros a practicar la yihad como los musulmanes contra los que aún no conocen a Cristo, bueno, entonces nunca conocerían a Cristo. Y si miramos al mundo incrédulo y si lo vemos a todos como nuestros enemigos, entonces nunca vamos a acercarnos a ellos para hablar con ellos sobre Cristo. ¿Y qué hay de esos hombres y mujeres, niños y niñas que aún no conocen a Jesús como su Salvador? Pero que Dios sabe que un día en el futuro sí conocerán a Jesús como su Salvador. ¿Qué pasa entonces con todos ellos? Entonces Jesús dice, la misión de la iglesia, hermanos, no es salir a declarar la guerra contra aquellos que no son miembros de la iglesia. No, la misión es amarlos. La misión es simpatizar con ellos. La misión es tener paciencia con ellos. La misión es influenciar en ellos por su buena vida y por su buena conducta. No debemos unirnos a ellos en cuanto a sus creencias falsas. No debemos copiarlos en cuanto a su conducta inmoral. Pero sí debemos orar por ellos. Sí debemos ir a hablar con ellos. Sí debemos ser amigos de ellos. O sea, ustedes ven cómo Cristo el Salvador gobierna el reino de este mundo. Vivimos en lo que se llama el reino de su gracia, su amor inmerecido. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. La Biblia está clara en eso. Y por eso Dios es paciente como lo fue contigo, ¿no? Y mientras tanto los mártires del cielo gritan a voz en cuello, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás sin vengar nuestra muerte? Y Jesús les dice allá en el cielo, dice, solo esperen. Les prometo que sí habrá una justicia, sí habrá la cosecha, sí habrá una separación. Pero mi preferencia es siempre salvar en lugar de juzgar. Mi preferencia, dice Jesús, siempre es rescatar en vez de condenar. Ahora bien, piensen ustedes en eso y piensen en la bendita posición en la que nosotros que creemos estamos. Ya estamos salvados. Ya somos los hijos de Dios. Ya vamos al cielo. Y en lugar de cosecharnos de inmediato, acuérdense que Dios pudo habernos llevado al cielo en el momento después de nuestro bautismo. Pero en lugar de cosecharnos de inmediato, una vez que estamos salvados, Dios nos deja en esta tierra y con razón. Dios nos deja en esta tierra para estar entre la maleza, para influir positivamente en la mala hierba, para llegar con amor a la mala hierba, para servir de conservador en este mundo que está pudriéndose cada día más y más para las generaciones futuras, para que la gente piadosa en este mundo, para criar a la próxima generación. O sea, ¿ves tú el tremendo propósito que tú tienes?
Pero si te encierras como si fueras un monje en un monasterio, ¿para qué servirías entonces? O si vas por ahí en el mundo juzgando a todo el mundo como lo hizo la Iglesia durante la Inquisición española, ¿qué influencia positiva tendrás entonces? Y si piensas que la forma de separar el trigo de la cizaña es a través de un montón de reglas y leyes farisaicas, bueno, entonces cualquiera que lo intente solo consigue arruinar el trigo junto con la cizaña. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos nuestras vidas con alegría y audacia como cristianos, porque sabemos que la cosecha se aproxima. Todo se va a solucionar al final. Dios ha prometido eso. Dios sabe cuáles presidentes, cuáles gobernantes, cuáles líderes de este mundo que han dañado a las poblaciones. Todos ellos van a recibir lo suyo. Dios no se va a equivocar en la cosecha. Pero para eso están los ángeles, ¿no? Los segadores. Para recoger en la cosecha, para separar el trigo de la cizaña. Esa responsabilidad de juzgar, de separar, esa responsabilidad Dios le ha dado a los ángeles, no a nosotros. ¿Saben para qué estamos en este mundo ustedes y yo? Para vivir como el trigo. Para ser y seguir siendo cristianos en un mundo incrédulo. Para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios no les ha dado este trabajo a los ángeles. El trabajo de los ángeles es juzgar, su trabajo es desherbar, pero ¿qué trabajo más glorioso nos ha dado el Padre? Nosotros podemos sembrar, nosotros podemos proclamar la paz, podemos proclamar el perdón, podemos practicar la paciencia divina mientras tanto, porque ya sabemos cómo seremos juzgados, inocentes, por causa de Jesucristo. El versículo 43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos en la verdadera fe por Cristo Jesús, hoy y para siempre. Amén. En este momento cantaremos una canción que se llama Amémonos hermanos, lo cual quiere decir que cada individuo es creado a la imagen de Dios y por eso cada individuo es importante simplemente por ser un ser humano, simplemente por ser una creación de Dios. Es la intención de Dios salvar a todos y Él lo hace a través de los que lo aman, los creyentes. Así que amémonos, hermanos. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, que un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni
mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, con todo el corazón. Ordena el Dios y Padre, su ley es ley de amor. Señor, hoy día pedimos que visites el hogar de cada uno de nosotros, que visites el hogar en que mora tu pueblo y aleja de ellos todo daño y peligro. Permítenos convivir en paz, bajo la protección de tus santos ángeles, y participar eternamente en tus bendiciones. Sigue otorgándonos tu Espíritu Santo para que podamos permanecer firmes en esta fe y para que podamos amarnos el uno al otro aún más y más. Y finalmente recíbenos a la vida eterna. Señor, te damos gracias que nos has dado el entendimiento de tu Hijo Jesucristo. Ahora es nuestra oración ferviente que le des y le concedas esta comprensión y esta fe a cada individuo, especialmente a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a nuestra familia. Todopoderoso Dios, conocerte a ti es tener vida eterna. Concédenos entonces el recto conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, para que siguiendo sus pasos caminemos con firmeza por la senda que nos lleva a la vida eterna. Por el mismo Señor Jesucristo, el que nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Un anuncio antes de recibir la bendición, y es que acuérdense que tenemos misa en persona, misa en vivo, cada domingo a las 11 aquí en nuestra iglesia. La dirección es 1310 de la avenida North Frolic, aquí en Waukegan, Illinois. Y nos gustaría verlos a todos ustedes. Tenemos mucho espacio en nuestra iglesia, por eso no se preocupen por el virus, porque cada uno puede sentarse en el lugar que él o ella desee. Reciban ahora la bendición de Dios con un corazón creyente. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.